Y bienvenidos, estimados televidentes. Mi nombre es Julio Rafael Flores. Me acompañan mis compañeros Rafael Tavares y Dawani Toribio. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de UTESA, recinto Mao. Y en este día le estaremos realizando una entrevista sobre Arduino y algunos de sus componentes al licenciado en Informática Junior Siriaco, quien también tiene una maestría en dicha área. Este es un video como requisito de la asignatura Lógica Computacional del ingeniero Luis Martínez. Licenciado, gracias por recibirnos y por responder a nuestras incógnitas. El placer es mío estar acá compartiendo con ustedes. Nada, vamos a tratar de responder todas sus preguntas. Adelante. Como primera pregunta, es bien sabido que el Arduino trae algunas entradas, llamados pines, y estos pueden ser digitales o análogos. Mi primera pregunta es, ¿cuántos pines digitales o análogos trae un Arduino Uno y cuál es su función principal? Bien, Rafael. Un Arduino Uno cuenta con un total de 20 pines, 14 sellos son de entrada y salida de manera digital, están numerados desde el 0 al 13 y también con 13 pines analógicos que están clasificados de A0 hasta A5. La función principal, por ejemplo, de los pines digitales, es actuar como entrada de o salida digitales, pueden configurarse para recibir o enviar señales digitales, permitiendo la conexión y control de dispositivos digitales como interruptores, LED o motores, etcétera. En cuanto a los pines analógicos, su función principal es recibir señales analógicas, igual como su nombre lo dice, lo que es especialmente útil para leer datos de sensores que proporcionan datos continuos, por ejemplo, los sensores de temperatura, los sensores de luz, etcétera, etcétera. Como segunda pregunta, ¿cómo se puede conectar un pulsador a un pin digital y cómo se puede leer su estado utilizando el pin al que está conectado? Excelente pregunta, Rafael. Mira, en cuanto a cómo conectar un pulsador a un Arduino Uno, tenemos dos fases. La primera es la fase física y la segunda es la fase de configuración. En la primera fase de conexión física debemos conectar un extremo del pulsador a un pin digital en el Arduino. Por ejemplo, podemos poner un pin número 2, un pin número 3, el pin que queramos desde el pin 0 hasta el 13 que tiene disponible. Y por ejemplo, luego debemos conectar la otra parte externa de lo que es el pin, de lo que es el pulsador, perdón, a la tierra del Arduino. Luego también podemos, si es necesario, en algunos casos se da, poner lo que es una resistencia, sea de 10 ohmios, lo que ustedes deseen, para garantizar un estado definido cuando el pulsador no está presionado, cuando no presionamos el pulsador. Y ya en la parte lógica, lo que vamos a hacer es la configuración del pin, vamos a ver lo que es el líder del programa de Arduino, y vamos a utilizar la función, por ejemplo, pin mode, que nos va a asignar el pin que nosotros hemos colocado en el pulsador. Es decir, si lo colocamos en el pin 2, debemos indicarle al pin mode, a la función pin mode, que vamos a trabajar en el pulsador, en lo que es el pin número 2, y vamos a trabajar con lo que es luego con el tipo de entrada, que sea de tipo de entrada, para poder leer los datos del pulsador. Como siguiente pregunta, ¿qué otros dispositivos se pueden conectar a los pines digitales y cómo se integra en un proyecto con Arduino? Mira, los pines digitales en Arduino son versátiles y permiten la conexión de diversos dispositivos para ampliar la capacidad de un proyecto. Algunos ejemplos incluyen los LED, los interruptores, los motores, sensores digitales y modos de comunicación. Por ejemplo, los LED se conectan directamente a los pines digitales utilizando la función Digital Grid, la función de textura para los pines LED. Y, por ejemplo, para controlar su encendido y apagado, los interruptores, también los pulsadores, se conectan de manera similar utilizando Digital Grid para lectura, para leer las acciones del pulsador. Ok, preguntar las preguntas, profesor, sobre referente a la tema del Arduino. Ahora quisiera hacer un par de preguntas referente a lo del protoboard, que sería cuáles son las mejores prácticas para garantizar las conexiones eléctricas seguras y evitar problemas comunes durante la construcción de los circuitos de los protoboard. Ok, excelente pregunta. Tú me dices cuáles son las mejores prácticas a la hora que vayamos a conectar los componentes, las conexiones eléctricas. Exacto. Bien, mira, para garantizar lo que es las conexiones eléctricas en nuestro protoboard, es esencial
hacer una inspección inicial. Esta inspección inicial debe verificar de que la placa de los computadores esté de manera correcta, o sea, de manera válida, que tenga las condiciones que no existan, que no tengan conexiones internas dañadas, que las conexiones de ellas no estén, internas no estén dañadas. Otra buena práctica es que usemos las herramientas adecuadas. Si es un destornillador de tría, que sea de tría, no usemos un plano, porque podemos dañar lo que son los componentes, también las pinzas de cortes y también los alambres que vamos a utilizar. Tener también una buena práctica es en claro la polaridad de los componentes y la orientación en lo que van colocados. También los cortes precisos, no debemos hacer cortes imprecisos para evitar los cortocircuitos. La organización y etiquetados de los componentes principales. Mira, hay un tema con la organización y etiquetado entre nosotros los informáticos. A nosotros no nos gusta etiquetar ni tampoco comentar lo que estamos trabajando. Y me dice un profesor allá cuando yo estudiaba que la parte fundamental de un programador es la organización y la comentar que le coloca su código. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, estás trabajando un código y haces una función, tú en una semana sabes tú y Dios que hace esa función. En 3 meses, cuando tú debías esa aplicación, ni Dios, nada más va a saber Dios qué es lo que hace esa aplicación. O sea, que tú no vas a saber lo que hace si tú no lo comentas. Entonces, son consejos que te lo doy de buena práctica desde el momento. También está lo que son evitar sobrecarga, no poner componentes que sobrecargan lo que es la protoboard. Y por último, que aparte de que sea en este tipo de proyectos, también lo que utilizar en cualquier otro tipo de proyecto, que son las validaciones continuas, las verificaciones continuas. Cada proyecto que tú hagas debe verificar que todo va marchando correctamente, porque si en un momento dado tú puedes prevenir un problema por una X componente que está descompuesto, que está supactado, y puedes corregir antes de que se te dañe el proyecto. ¿Bien? Ok. Pues muy gracias por la respuesta. Una de mis siguientes preguntas es que, ¿cuál es la importancia del componente protoboard en el desarrollo de proyectos, el electrónico y la prototipación de los circuitos? Mira, la importancia de comprar este protoboard tiene varias ventajas. Primero, te permite hacer prototipos, ¿verdad? Rápida y sin necesidad de estar soldando, fijando lo que son los componentes, lo que acelera el desarrollo de proyectos. Además, te facilita la reutilización de componentes y la modificación del circuito de manera eficiente. También el protoboard proporciona una facilidad para personas que están aprendiendo, ¿verdad? Para las personas que están aprendiendo, de poder cometer errores, incluso encima de ellas, sin tener que dañar lo que es el Arduino, sin tener que dañar la placa principal. Bien, continuamos. Ok. Otra de mis preguntas es que si usted me podía explicar algunos de los principios básicos que se deben de tener en cuenta al momento de utilizar un protoboard. Mira, al trabajar con un protoboard hay varios principios clave que yo considero que son esenciales. En primer lugar, la orientación y distribución de energía son fundamentales. Entender cómo se conectan lo que son las filas y columnas ayuda a distribuir la energía de manera eficiente y organizar los componentes de manera adecuada. También evitar lo que son los cortocircuitos. Ese es otro aspecto que dice Fusaka, que eso lo pasamos por alto. Además, también debemos tener la correcta polaridad, como te decía anteriormente, de los componentes. Y por último, también tenemos como un principio básico, yo te voy a decir, a la hora de trabajar, yo tengo mucho lo que es la longitud de un cable. Es decir, yo no puedo cortar un cable, operar un cable más de lo que yo necesito, porque puedo crear lo que es una interferencia entre un dispositivo u otro, un componente u otro. Okay. Muchas gracias. Sí, eso es. Excelente. Mi pregunta va relacionada con el microcontrolador de Arduino. Mi primera pregunta sería, ¿cuál sería la función del microcontrolador en el Arduino Uno? ¿Cuál es? La función del microcontrolador en Arduino. Pero la función del microcontrolador es prácticamente el cerebro. Es el que se encarga de los núcleos del procesamiento que ejecuta el programa cargado en la placa. Ese es prácticamente el que da las instrucciones. En términos prácticos, el microcontrolador realiza varias funciones claves. Primero ejecuta las instrucciones del programa, de almacenado de la memoria flash, lo que determina el comportamiento de la placa. Controla también los pines digitales, que estamos hablando de ellos, también los pines analógicos, para gestionar la entrada y salida, permitiendo la lectura de sensores o la activación de dispositivos como LED o motores,
Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se programa el microcontrolador de Arduino Uno y en qué lenguaje de programación se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones en este dispositivo? ¿Cómo? ¿Cómo se programa el microcontrolador de Arduino Uno y en qué lenguaje de programación se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones en Arduino Uno? Mira, el microcontrolador de Arduino 1 se programa utilizando un entorno de desarrollo integral, como lo conocemos en cualquier otro lenguaje de programación, llamado IDE, Corel y Arduino. En este entorno proporciona interfaz amigable para cargar, escribir o depurar programas que nosotros vamos a escribir en todo lo que es el microcontrolador. En cuanto al lenguaje de programación que utiliza, es una variación de lo que es el código C o C++ para facilitar la programación de microcontroladores y placas Arduino. ¿Bien? En el entorno, algo que aclarar, importante, en el entorno de lo que es el Arduino, de programación en Arduino, no se utiliza lo que es programa, sino Sketch. Un Sketch está compuesto de lo que son de dos funciones, la función que es setup y la función loop. La setup, que es la que se ejecuta una vez se inicia el programa o el Sketch, y se utiliza para configurar las pines, la inicialización, etcétera, etcétera. Y lo que es el loop se ejecuta de forma indefinida, se va ejecutando de forma indefinida luego de que se caen los inicializan las variables en el centro. Por último, mi última pregunta sería, ¿cuál es el modelo específico que usted usa en el microcontrolador en Arduino? Bien, mira, el microcontrolador que utiliza esta placa Arduino 1, en este caso es la ATM Mega 328P. Esta está fabricada por lo que es Microchip Technology. Este microcontrolador pertenece a la familia de AVR8, 8 bits, perdón, y ampliamente utiliza las placas Arduino y otros proyectos de desarrollo. Ok, muchas gracias, licenciado. Nos gustó mucho la interacción que tuvimos aquí en esta entrevista y nos ayuda a entender más lo que es un Arduino y los componentes que trae, y nos va a servir mucho a la hora de entender y programar. Y le agradecemos mucho el tiempo que ha tomado con nosotros a la hora de interactuar con diversas preguntas sobre el Arduino. Excelente, no es placer mío. Siempre y cuando tenga disponibilidad para hablar de tecnología, yo estoy encantado y a disposición para trabajar en su programa de televisión. Nada, en otra entrega, me pueden comunicar, tienen en contacto, nos podemos seguir manteniendo comunicación. Muchas gracias.